Cristo le ama. El amanecer ya se aproxima. Cada día que pasa es un día menos para que regrese por su iglesia nuestro Señor Dios Jesucristo. Página 1, Aclaraciones 2. Como tan claro quedó explicado en Aclaraciones 1, con todo lo escrito en la santa y bendita palabra de Dios que nos dejó escrita en la Biblia, de quién es el Mesías esperado, como lo dijo directamente y claramente nuestro Señor Dios Jesucristo, cuando habló con la mujer samaritana, como escrito está en Juan 4:25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y como todo lo escrito en la Biblia, que sus tiempos ya se han cumplido, todo se ha ido cumpliendo, como lo dijo el apóstol Pedro, cuando en una de las puertas del templo conocida como Puerta Hermosa, fue sanado aquel hombre que desde su nacimiento tenía su problema, como escrito está en Hechos 3:2. Acababan de dejar allí a un tullido de nacimiento. Todos los días lo colocaban junto a la Puerta Hermosa, que es una de las puertas del templo, para que pidiera limosna a los que entraban en el recinto. Y les hace ver cómo las promesas que este Mesías Salvador, que es el Hijo del Dios único y verdadero, y que es nuestro Señor Dios Jesucristo, hizo, son ciertas, porque lo dijo Él, y Él no miente, y porque su palabra es verdad, como tan claro lo dijo y escrito está en Juan 17:17. Conságralo mediante la verdad. Tu palabra es verdad. Y esto es confirmado de que la palabra de Dios es cierta y es fiel y verdadera, como lo dice el mismo Dios desde su trono, y como escrito está en Apocalipsis 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: ahora todo lo hago nuevo. Luego me dijo: escribe que estas palabras son ciertas y verdaderas. Y estas promesas las hizo él mismo, nuestro Señor Dios Jesucristo, cuando les dice a sus apóstoles, a sus discípulos, a sus seguidores y a todos nosotros que le ha sido dada toda potestad, como escrito está en Mateo 28:18. Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y él, en su infinito amor y misericordia, a todos aquellos que nos hemos arrepentido y creemos en Él, haciendo solo lo que escrito está en la Biblia, y por lo tanto dejando de adorar estatuas, imágenes, santos, vírgenes, y por supuesto todos los ídolos existentes en forma de hombre o mujer, y de todas las demás manifestaciones hechas por las manos de los hombres, que no son nada más que invenciones de los hombres, y nunca pueden ser dioses, porque están hechos de materia inerte y no hay vida en ellos. Y Jesucristo, en su infinito amor y misericordia, nos delega o transmite y nos hace partícipe a nosotros de parte de su poder, pero aclara que esto es solo a los que creamos en Él y hagamos lo que nos pide en su palabra, escrita en la Biblia, para que nosotros en su nombre podamos, como escrito está en Marcos 16:17. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán demonios y hablarán nuevas lenguas, tomarán con sus manos serpientes, y si beben algún veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Es muy importante entender que esto es solo a los que creamos en Él, como tan claro lo dice al inicio del versículo 17, leído anteriormente. Estas señales acompañarán a los que crean. Y como la gran mayoría de lo escrito en la Biblia, esto que nuestro Señor Dios Jesucristo nos confirma, nos reafirma, nos corrobora, es lo que ya les había dicho a sus apóstoles antes de morir. Y ya después de haber sufrido hasta llegar a morir en la cruz en el Calvario, pero que de acuerdo a lo que también estaba escrito sobre él, que al tercer día resucitaría, lo que así sucedió. Y él, ya resucitado, nos confirma todo esto que ya se los había dicho a sus apóstoles,
a sus discípulos, a sus seguidores y a todos nosotros antes de morir, porque nos lo dejó escrito en la Biblia, como escrito está en Juan 14, 12. En verdad les digo, el que crea en mí hará las mismas obras que yo hago, y como ahora voy al Padre, las hará aún mayores. Todo lo que pidan en mi nombre lo haré, de manera que el Padre sea glorificado en su Hijo. Y también haré lo que me pidan invocando mi nombre. Y esto es lo que el apóstol Pedro hace cuando el hombre espera que le den una limosna, estando en la puerta hermosa, que es una de las puertas del templo. Pero él le dice, como escrito está en Hechos 3:6. Pero Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En nombre del Mesías Jesús, el Nazareno, camina. Y tomándolo de la mano derecha lo levantó. Inmediatamente tomaron sus fuerzas sus tobillos y sus pies. Y de un salto se puso en pie y empezó a caminar. Luego entró caminando con ellos en el recinto del templo, saltando y alabando a Dios. Y estas maravillas se hacían delante de todos, para dar testimonio del poder de Jesucristo, el Mesías esperado. Como lo dice tan claramente lo que escrito está en Hechos 3:9. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y lo reconocieron. Es el tullido que pedía limosna junto a la puerta hermosa, y quedaron sin palabras, asombrados por lo que había sucedido. El hombre sanado no se separaba de Pedro y Juan, por lo que toda la gente, fuera de sí, acudió y se reunió alrededor de ellos en el pórtico llamado de Salomón. Al ver esto, Pedro se dirigió al pueblo y les dijo, Israelitas, ¿por qué se quedan tan maravillados? Ustedes nos miran como si hubiéramos hecho caminar a este hombre por nuestro propio poder o por ser unos santos, pero no. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, el que acaba de glorificar a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y cuando Pilato decidió dejarlo en libertad, renegaron de él. Ustedes pidieron la libertad de un asesino y rechazaron al santo y al justo. Mataron al Señor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos de ello. Y el apóstol Pedro es muy claro y enfático en hacerles ver que ellos no son nada ni nadie para dar sanidad, ni para hacer estas grandes maravillas, como escrito está en el versículo visto anteriormente, el 12 y 13. Al ver esto, Pedro se dirigió al pueblo y les dijo, Israelitas, ¿por qué se quedan tan maravillados? Ustedes nos miran como si hubiéramos hecho caminar a este hombre por nuestro propio poder o por ser unos santos. Pero no, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, el que acaba de glorificar a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y cuando Pilato decidió dejarlo en libertad, renegaron de él. Y les hace ver que solo con la fe en Jesucristo y en sus promesas se es capaz de hacer grandes cosas, como escrito está en Hechos 3:16. Miren lo que puede la fe en su nombre, pues en su nombre acaba de ser restablecido este hermano al que ustedes ven y conocen. La fe que Él nos inspira es la que lo ha sanado totalmente en presencia de todos ustedes. Yo sé, hermanos, que ustedes obraron por ignorancia, al igual que sus jefes, y Dios cumplió de esta manera lo que había dicho de antemano por boca de todos los profetas, que su Mesías tendría que padecer. Y les hace ver cuál es la clave para poder ser usados por el poder de Dios, como escrito está en Hechos 3:19. Arrepiéntanse pues y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Así el Señor hará llegar el tiempo del alivio, enviándoles al Mesías que les ha sido destinado, que es Jesús. Pues el cielo debe guardarlo hasta que llegue el tiempo de la restauración del universo, según habló Dios en los tiempos pasados por boca de los santos profetas. Y esta es la clave, el arrepentimiento y la conversión, como tan claro queda escrito en el versículo 19.
Arrepiéntanse pues y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Así el Señor hará llegar el tiempo del alivio. Y les confirma, les reafirma, les corrobora la que ya por medio de Moisés se había profetizado en el Antiguo Testamento, que Dios enviaría un Mesías Salvador, como escrito está en Deuteronomio 18:15. Yahvé hará que se levante para ti de en medio de tus hermanos un profeta como yo. A él habrán de escuchar. Y esto se lo recuerda, como escrito está en 3:22. Moisés afirmó, el Señor Dios hará que un profeta como yo surja de entre sus hermanos. Escuchen todo lo que les diga. El que no escuche a ese profeta será eliminado del pueblo. Y después todos los profetas, empezando por Samuel, anunciaron estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y los herederos de la alianza que Dios pactó con nuestros padres, al decir a Abraham, a través de tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Por ustedes, en primer lugar, Dios ha resucitado a su siervo y lo ha enviado para bendecirles, con tal que cada uno renuncie a su mala vida. Y la palabra de Dios es tan clara en lo que Él quiere que hagamos en nuestras vidas, que siempre nos está reafirmando lo que es importante para nuestra vida espiritual, como le fue revelado al apóstol Pedro y como escrito está en primera carta de Pedro 1:18. No olviden que han sido rescatados de la vida vacía que aprendieron de sus padres, pero no con un rescate material de oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero, sin mancha ni defecto. Y para que quede completamente reafirmado, también se anota como escrito está en la Biblia cristiana, primera carta de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto explicado anteriormente es muy importante, como tan enfático lo dice la parte final del versículo 26 de Hechos 3, con tal que cada uno renuncie a su mala vida, esto es, convertirse de la mala manera de vivir, lo que es confirmado como escrito está al inicio de primera carta de Pedro 1:18. No olviden que han sido rescatados de la vida vacía. Y se anota también de la Biblia cristiana porque está más explicado, primera carta de Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y es impactante este versículo porque lo que ahí se está dando es la profecía que a continuación se explica de cómo Dios ya sabía lo que iba a pasar en los tiempos venideros, de cómo los hombres se iban a escudar en no hacer lo escrito en la Biblia y adorar toda clase de ídolos inculcados por sus padres, como escrito está en primera carta de Pedro 1:18. No olviden que han sido rescatados de la vida vacía que aprendieron de sus padres. Y se confirma de la Biblia cristiana, primera carta de Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Esta profecía nos la deja por escrito nuestro Dios único y verdadero y se ha cumplido en todo tiempo, y más en los tiempos actuales, de manera muy reiterativa, en donde la gran mayoría de personas, su excusa principal o primordial para no aceptar el verdadero evangelio, que escrito está en la Biblia, siempre se escudan diciendo que no pueden aceptar lo que la Biblia católica latinoamericana o cualquier otra Biblia dice, porque sus padres así les inculcaron o enseñaron, y ellos van a seguir con lo que sus padres les inculcaron. Y aunque entiendan que están equivocados, dicen que así van a seguir y así van a morir porque así se lo inculcaron sus padres. Sin tomar en cuenta que el Dios Todopoderoso, único y verdadero, les está diciendo y profetizando, como escrito está en la Biblia, al final del versículo 26 de Hechos 3.
con tal que cada uno renuncie a su mala vida. Esto es, convertirse de la mala manera de vivir. Y en la Biblia Católica Latinoamericana nos dice, en primera carta de Pedro 1:18, no olviden que han sido rescatados de la vida vacía que aprendieron de sus padres. Y en la Biblia cristiana nos dice en primera carta de Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Y qué es esto a lo que debemos renunciar? Y que en la gran mayoría de los casos fue inculcado o enseñado por nuestros padres, y que antes teníamos y hacíamos. Esto era estar adorando estatuas, imágenes, santos, vírgenes y por supuesto todos los ídolos existentes en forma de hombre o mujer y de todas las demás manifestaciones hechas por las manos de los hombres, que no son nada más que invenciones de los hombres y nunca pueden ser dioses, porque están hechos de materia inerte y no hay vida en ellos. Pero lo más impactante de todo esto es que nuestro Dios, en su infinito amor y misericordia, permitió y envió a su Hijo amado, nuestro Señor Dios Jesucristo, para que viniera a rescatarnos, a salvarnos, como escrito está en primera carta de Pedro 1:18. No olviden que han sido rescatados de la vida vacía. Y se anota también de la Biblia cristiana porque está más explicado, primera carta de Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y este rescate que Dios paga por cada uno de nosotros no es un rescate cualquiera, como tan claro lo especifica en la parte final del versículo visto anteriormente en la Biblia Católica Latinoamericana, en primera carta de Pedro 1:18, pero no con un rescate material de oro o plata. También se anota de la Biblia cristiana, primera carta de Pedro 1:18, no con cosas corruptibles como oro o plata. Esto es como cualquier persona en este mundo, en esta tierra, que paga un rescate por algún familiar que ha sido secuestrado. Nuestro Dios único y verdadero ha pagado nuestro rescate para salvarnos de las garras de Satanás, que nos tiene secuestrados y que quiere nuestra muerte espiritual y que vayamos a estar con Él en el infierno. Pero nuestro Dios Padre, yo soy el que soy, conocido también como yo soy, o el gran yo soy, o Jehová, o Yahvé, que es el único Dios existente, ha pagado el precio de nuestro rescate, con la sangre, con el sacrificio de su Hijo amado, nuestro Señor Dios Jesucristo, que con su sacrificio y muerte en la cruz en el Calvario, ha pagado el precio para rescatarnos de ir a parar en el infierno por toda la eternidad. Como tan claro, nuestro Dios único y verdadero nos lo dejó escrito en la Biblia Católica Latinoamericana en primera carta de Pedro 1:18, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero, sin mancha ni defecto. Y para que quede completamente reafirmado, también se anota como escrito está en la Biblia cristiana, primera carta de Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, como conclusión tenemos que cuando usted no acepta el verdadero evangelio y sigue adorando estatuas, imágenes, santos, vírgenes y por supuesto todos los ídolos existentes en forma de hombre o mujer y de todas las demás manifestaciones hechas por las manos de los hombres, que no son nada más que invenciones de los hombres y nunca pueden ser dioses porque están hechos de materia inerte y no hay vida en ellos. Entonces usted no está desechando o rechazando o dejando de escuchar a la persona que le está compartiendo esta palabra, que son las buenas nuevas de salvación, la verdad del Evangelio, el Evangelio del reino, el Evangelio verdadero, el Evangelio eterno. Usted está desechando o rechazando o dejando de escuchar directamente a Jesucristo, como tan claro lo dice él y como escrito está en Lucas 10:16. Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí.
y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Porque solo Él ha dado su vida en la cruz en el Calvario para pagar el precio de nuestros pecados, pagando así el precio de nuestro rescate, para darnos salvación y vida eterna, para que cuando partamos de este mundo podamos ir a nuestra tierra prometida, para estar con nuestro Dios único y verdadero por toda la eternidad en su reino divino. Esto es increíble, porque Jesucristo nos dice que si lo rechazamos a Él, estamos rechazando al que lo envió a Él. Esto quiere decir que estamos rechazando al Dios único y verdadero, como tan claro está al final del versículo visto anteriormente en Lucas 10:16. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Entonces, por más que le pidamos a los ídolos, como estos no son dioses, esto quiere decir que nuestras oraciones nunca van a ser escuchadas, por más que hagamos penitencia, caminemos de rodillas, nos azotemos, nos flagelemos y hagamos daño a nuestro cuerpo. Esas oraciones hechas a estatuas, imágenes, santos, vírgenes y por supuesto todos los ídolos existentes en forma de hombre o mujer, y de todas las demás manifestaciones hechas por las manos de los hombres, que no son nada más que invenciones de los hombres y nunca pueden ser dioses, porque están hechos de materia inerte y no hay vida en ellos. Las oraciones hechas a estos ídolos nunca van a ser escuchadas por el Dios único y verdadero. Y fíjese muy bien, no hay ningún otro ser que haya pagado con su muerte nuestro rescate y que pueda darnos salvación y vida eterna, sino solo el Hijo del Dios Altísimo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios único y verdadero, que es nuestro Señor Dios Jesucristo, y nadie más, como los hombres lo quieren imponer en este mundo, en esta tierra, sacando dioses, vírgenes, santos y toda clase de ídolos, que según ellos también nos dan salvación o interceden por nosotros. Es más, en este mundo, o sea, en esta tierra, los hombres se han hecho dioses, que solo son ídolos, a los que les piden, les rezan, les suplican, que los ayuden, entre los cuales tenemos a los santos más milagrosos, según la creencia de los que no conocen al Dios único y verdadero que hay en México, comenzando con la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Zapopan, la Virgen de San Juan de los Lagos, San Judas Tadeo, Santa Elena, Santa Rita de Casia, San Francisco de Asís, San Martín de Porres, San Benito, Santo Niño de Atocha, San Martín Caballero, San Antonio de Padua, entre muchos otros. Pero estos ídolos no pueden hacer nada por todos aquellos que los adoran, que los veneran, que los idolatran, como tan claro lo dijo el profeta y como escrito está en Jeremías 10:5. Sus ídolos son como un espantapájaros en un sandial, que no hablan y tienen que ser transportados, pues no pueden andar. No les tengan miedo, que no pueden hacer ni el mal ni el bien. Porque Dios en su infinito amor y misericordia nos ha dejado a un único mediador entre Dios y los hombres. Y no hay más mediadores, sean hombres o mujeres o cualquier otro invento del hombre. Solo Jesucristo, que quiere que todos lleguemos al conocimiento de la verdad, como escrito está en primera carta a Timoteo 2:4. Pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios es único y único también es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Y para ser usados por el poder de Dios, esto solo se logra cuando nos arrepentimos de todo aquello que es idolatría y nos volvemos al Dios único y verdadero. Y somos obedientes, haciendo solo lo que escrito está en la Biblia. Y así como el apóstol Pedro hizo realidad la promesa de nuestro Señor Dios Jesucristo, sanando a aquel hombre enfermo, también el apóstol Pablo lo hace, pero echando fuera demonios o espíritus inmundos, como escrito está en Hechos 16:16.
Mientras íbamos un día al lugar de oración, salió a nuestro encuentro una muchacha esclava, que estaba poseída por un espíritu adivino. Adivinando la suerte, producía mucha plata a sus amos. Empezó a seguirnos, a nosotros y a Pablo, gritando: Estos hombres son siervos de Dios Altísimo y les anuncian el camino de la salvación. Esto se repitió durante varios días hasta que Pablo se cansó. Se volvió y dijo al espíritu: En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en ese mismo instante el espíritu la dejó. Aquí se comprueba que en el nombre de nuestro Señor Dios Jesucristo se echan fuera demonios o espíritus inmundos, como lo dice claramente el versículo 18. Esto se repitió durante varios días hasta que Pablo se cansó, se volvió y dijo al espíritu: En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en ese mismo instante el espíritu la dejó. Vea que este espíritu no estaba diciendo mentiras, porque Satanás el diablo, Lucifer, el chamuco y todos los demonios, potestades, principados y huestes espirituales de maldad reconocen el poder de Dios. Pero el apóstol Pablo se da cuenta que esto es una distracción de Satanás, que quiere ser protagonista, como lo dice el versículo 17. Empezó a seguirnos a nosotros y a Pablo gritando: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de la salvación. Porque todo espíritu de adivinación es demoníaco, y Satanás lo sabe. Y es por eso que en estos días, en estos últimos tiempos o en la actualidad, es muy común ver en la televisión y demás medios de comunicación programas de adivinación, y es por esto que Pablo lo manda a salir de la joven en el nombre de Jesucristo. Pero los que habían dado muerte a Jesucristo siguieron persiguiendo a todos aquellos que hacían lo que Jesucristo les había pedido, lo que se conoce como la Gran Comisión, como escrito está en Mateo 28:18. Jesús se acercó y les habló así: Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Y todos estos acontecimientos quedaron escritos en los Hechos de los Apóstoles, en los 4 Evangelios y en todas las demás cartas escritas por los apóstoles y por algunos de los demás seguidores de Jesucristo, que es todo lo que se conoce como el Nuevo Testamento. Pero desde siempre los judíos, por medio de sus sacerdotes, que no han querido admitir que el Mesías del que habla el Antiguo Testamento ya vino, pero ellos lo siguen esperando y no aceptan a Jesucristo y siguen esperando al Mesías y persiguiendo, acosando, ultrajando, vituperando y maltratando a los que llevamos la verdadera palabra del Mesías, que es nuestro Señor Dios Jesucristo. Los idólatras y sus sacerdotes, los fariseos, los escribas y todos aquellos que adoran ídolos en todos los sentidos, siempre han estado en persecución de la iglesia verdadera, porque el culto a los ídolos siempre ha sido un gran negocio, como lo vimos ampliamente en el pasaje visto en Aclaraciones 1, que está en Hechos 19, 23 al 27. Pero los seguidores de la verdadera iglesia y de Jesucristo siguieron luchando contra todo eso, como veremos en los siguientes pasajes bíblicos, que por razones de tiempo solo veremos algunos entre muchos que hay. El siguiente relato se da en Atenas, como escrito está en Hechos 17:15. Los que acompañaban a Pablo lo llevaron a Atenas y después regresaron a Berea, con instrucciones para Timoteo y Silas de que fueran a reunirse con él lo antes posible. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu hervía
viendo la ciudad plagada de ídolos. Empezó a tener contactos en la sinagoga con judíos y con griegos que temían a Dios, hablando también con los que diariamente se encontraban en las plazas de la ciudad. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos preguntaban, ¿qué querrá decir este charlatán? Mientras otros comentaban, parece ser un predicador de dioses extranjeros, porque le oían hablar de Jesús y de la resurrección. Lo tomaron, lo llevaron con ellos a la sala del Areópago y le preguntaron, ¿podemos saber cuál es esa nueva doctrina que enseñas? Nos zumban los oídos con esas cosas tan raras que nos cuentas y nos gustaría saber de qué se trata. Se sabe que para todos los atenienses y los extranjeros que viven allí, no hay mejor pasatiempo que contar o escuchar las últimas novedades. Entonces Pablo se puso de pie en medio del Areópago y les dijo, ciudadanos de Atenas, veo que son personas sumamente religiosas. Mientras recorría la ciudad contemplando sus monumentos sagrados, he encontrado un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pues bien, lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo vengo a anunciarles. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. No vive en santuarios fabricados por humanos, pues es Señor del cielo y de la tierra, y tampoco necesita ser servido por manos humanas, pues, ¿qué le hace falta al que da a todos la vida, el aliento y todo lo demás? Habiendo sacado de un solo tronco toda la raza humana, quiso que se estableciera sobre toda la faz de la tierra y fijó para cada pueblo cierto lugar y cierto momento de la historia. Habían de buscar por sí mismos a Dios, aunque fuera a tientas, tal vez lo encontrarían. En realidad no está lejos de cada uno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos poetas suyos, somos también del linaje de Dios. Y si de verdad somos del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca a las creaciones del arte y de la fantasía humanas, ya sea de oro, plata o piedra. Ahora precisamente Dios quiere superar esos tiempos de ignorancia y pide a todos los hombres de todo el mundo un cambio total. Tiene ya fijado un día en que juzgará a todo el mundo con justicia, valiéndose de un hombre que ha sido designado y al que todos pueden creer, pues él lo ha resucitado de entre los muertos. Cuando oyeron hablar de resurrección de los muertos, unos empezaron a burlarse de Pablo y otros le decían, sobre esto te escucharemos en otra ocasión. Así fue como Pablo salió de entre ellos. Algunos hombres, sin embargo, se unieron a él y abrazaron la fe, entre ellos Dionisio, miembro del Areópago, una mujer llamada Damaris y algunos otros. Vea muy bien lo que dice el versículo 16 del pasaje anterior. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu hervía viendo la ciudad plagada de ídolos, porque los templos de esos tiempos y por toda la ciudad se contemplaban sus monumentos sagrados, y por todos lados tenían toda clase de estatuas, imágenes, santos, vírgenes, y por supuesto todos los ídolos existentes en ese tiempo, en forma de hombre o mujer, y de todas las demás manifestaciones hechas por las manos de los hombres, que no son nada más que invenciones de los hombres y nunca pueden ser dioses, porque están hechos de materia inerte y no hay vida en ellos. Pero para ellos estos eran los dioses que debían adorar. Hagamos de cuenta que estos templos eran como uno de cualquiera de los templos católicos que han existido y siguen existiendo hasta los tiempos actuales, en donde se tienen toda clase de ídolos representados por estatuas, imágenes, santos, vírgenes y todo ídolo hecho por las manos de los hombres.
porque al no conocer al Dios único y verdadero, siempre estaban esperando conocer nuevos dioses representados por estos ídolos. Y es por esto que vea lo que dice el versículo 18. Algunos filósofos, epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos preguntaban, ¿qué querrá decir este charlatán? Mientras otros comentaban, parece ser un predicador de dioses extranjeros, porque le oían hablar de Jesús y de la resurrección. Y como el que no conoce al Dios único y verdadero, siempre está pensando o dispuesto a conocer otros dioses, que no son dioses, sino ídolos, como lo dice el versículo 21. Se sabe que para todos los atenienses y los extranjeros que viven ahí, no hay mejor pasatiempo que contar o escuchar las últimas novedades. Y todas estas personas que no conocen al Dios único y verdadero son muy religiosas, como se los hace ver el apóstol Pablo, como tan claro se los dice en el versículo 22. Entonces Pablo se puso de pie en medio del Areópago y les dijo, ciudadanos de Atenas, veo que son personas sumamente religiosas. Por lo cual Pablo aprovecha para hablarles del Dios único y verdadero, que ellos no conocen, pero que lo consideran como un Dios desconocido, como lo dice el versículo 23. Mientras recorría la ciudad contemplando sus monumentos sagrados, he encontrado un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pues bien, lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo vengo a anunciarles y no desaprovecha la oportunidad para hablarles de las maravillas de Dios y también para decirles que los ídolos no son el Dios único y verdadero, como se los dice en el versículo 29. Si de verdad somos del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca a las creaciones del arte y de las fantasías humanas, ya sean de oro, plata o piedra. Y cuando les dice que no debemos pensar que la divinidad se parezca a las creaciones del arte y de las fantasías humanas, y les dice que eso hecho por las manos de los hombres, cuando habla de que se parezca a las creaciones del arte, ya que todos sabemos que el arte de los hombres es lo hecho por las manos de los hombres, ya sean de oro, plata o piedra, o de cualquier otro material con el que hacen a los ídolos y les enfatiza que no debemos pensar que la divinidad se parezca a cualquier cosa hecha por las manos de los hombres, que no pueden ser dioses porque solo son ídolos. Pero lo fantástico es que ahí, en su propia cara, les dice ignorantes a los que creen en ídolos y no en el Dios único y verdadero, como tan claro está escrito en la Biblia, como lo dice el versículo 30. Ahora precisamente Dios quiere superar esos tiempos de ignorancia y pide a todos los hombres de todo el mundo un cambio total. Pero como todos los adoradores de ídolos, tienen un velo, están ciegos, no pueden ver la verdad y rápido se enfurecen cuando alguien les dice que sus ídolos no son dioses verdaderos y emplean en algunos casos hasta la violencia y la burla, como dice el versículo 32. Cuando oyeron hablar de resurrección de los muertos, unos empezaron a burlarse de Pablo y otros les decían, sobre esto te escucharemos en otra ocasión. Así fue como Pablo salió de entre ellos. Pero la palabra de Dios casi nunca vuelve vacía cuando se le habla a los idólatras que no conocen la verdad. Van a haber personas que son tocadas por el Espíritu de Dios y vienen al Dios único y verdadero, como lo dice el versículo 34. Algunos hombres, sin embargo, se unieron a él y abrazaron la fe, entre ellos Dionisio, miembro del Areópago, una mujer llamada Damaris y algunos otros. Y de esta manera iban dando a conocer el verdadero evangelio entre los judíos, que los perseguían por hablar de Jesucristo, los incrédulos y los idólatras
que también los maltrataban y perseguían por decirles que no adoraran ídolos. Y vean cómo Pablo habla sobre los ídolos hechos por las manos de los hombres, como escrito está en Romanos 1:18. Desde el cielo nos amenaza la indignación de Dios por todas las maldades e injusticias de aquellos que sofocan la verdad con el mal. Todo lo que se puede conocer de Dios lo tienen ante sus ojos, pues Dios se los manifestó. Lo que es y que no podemos ver ha pasado a ser visible gracias a la creación del universo, y por sus obras captamos algo de su eternidad, de su poder y de su divinidad. De modo que no tienen disculpa, a pesar de que conocían a Dios, no le rindieron honores ni le dieron gracias, como corresponde. Al contrario, se perdieron en sus razonamientos y su conciencia cegada se convirtió en tiniebla. Creyéndose sabios se volvieron necios, incluso reemplazaron al Dios de la gloria, al Dios inmortal, con imágenes de todo lo pasajero, imágenes de hombres, de aves, de animales y reptiles. Este último versículo es impactante cuando les dice que han reemplazado al Dios único y verdadero por los ídolos. 23. Incluso reemplazaron al Dios de la gloria, al Dios inmortal, con imágenes de todo lo pasajero, imágenes de hombres, de aves, de animales y de reptiles. Pero Dios estaba con ellos, y tanto judíos como idólatras y no creyentes y las demás personas se iban uniendo a la verdadera iglesia, como el caso de Tesalónica, en donde había muchos adoradores de ídolos. Pero Dios tocaba sus corazones y muchos creyeron la palabra verdadera y dejaron de adorar a los ídolos y empezaron a adorar al Dios único y verdadero, como escrito está en primera carta a los Tesalonicenses 1:9. Todos hablan del éxito que tuvimos entre ustedes y de cómo se pasaron de los ídolos a Dios, pues empezaron a servir al Dios vivo y verdadero, esperando que venga del cielo el que nos libera del juicio que se acerca. Este es Jesús, su Hijo, al que resucitó de entre los muertos. Escuche, vea, lea, analice lo que dice la parte intermedia de lo visto anteriormente en el versículo 1:9. Se pasaron de los ídolos a Dios, o sea que dejaron de estar en la idolatría adorando a los ídolos y se está refiriendo a cualquier representación de hombre o de mujer, como son las estatuas, las imágenes, los santos, las vírgenes y por supuesto a ningún ídolo ni todas las demás manifestaciones hechas o creadas por las manos de los hombres, que no son nada más que invenciones de los hombres y nunca pueden ser dioses, porque son hechos de materia inerte y no hay vida en ellos, y nuestro Dios es un Dios vivo y realmente existe. Y no solo dejaron de estar en la idolatría, escuche, vea y lea cuidadosamente lo que dice la parte final de lo visto anteriormente en el versículo 1:9, pues empezaron a servir al Dios vivo y verdadero. Esto lo que quiere decir es que empezaron a adorar al Dios único y verdadero, que aunque no lo vemos físicamente como se ven los ídolos, nuestro Dios realmente existe. Y esto solo confirma lo que Jesucristo profetizó, que la gente quiere ver para creer, y por eso adoran estatuas, imágenes, ídolos, etc. Cuando le dijo al apóstol Tomás, como escrito está en Juan 20:27. Después dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Tomás exclamó, tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús le replicó, ¿crees porque me has visto? Felices los que no han visto, pero creen. Esto, visto al final del versículo 20-29,
Felices los que no han visto, pero creen. Esto es lo fundamental para creer en el único Dios verdadero. Y lo dijo nuestro Señor Dios Jesucristo, que aunque no le veamos como a las estatuas, imágenes, ídolos, etc., Él realmente existe, a diferencia de los dioses que el mundo tiene, que no son dioses porque son ídolos sin vida, y como dijo el profeta, como escrito está en Jeremías 10:5, sus ídolos son como un espantapájaros en un sandial, que no hablan y tienen que ser transportados, pues no pueden andar. No les tengan miedo, que no pueden hacer ni el mal ni el bien. Y vea cómo también los Gálatas fueron obedientes. Y por eso el apóstol Pablo les dice que ya no son esclavos. Cuando llegan a conocer al Dios único y verdadero, se vuelven hijos y dejan de adorar a los ídolos, como escrito está en Gálatas 4:6. Ustedes ahora son hijos, por lo cual Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo, que clama al Padre, Abba, o sea, papá, de modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y siendo hijo, Dios te da la herencia. En otros tiempos no conocían a Dios y sirvieron a los que no son dioses. Vea, lea y analice cómo en la parte inicial del versículo 4:7 les dice, de modo que ya no eres esclavo, sino hijo, porque cuando se está en la idolatría, se es esclavo de los demonios que representan los ídolos. Y es muy impactante como les dice en el inicio del versículo 4:7. En otros tiempos no conocían a Dios. Esto es cuando no conocían al Dios único y verdadero. Y por ese desconocimiento de todo lo que ese Dios en su infinito amor y misericordia nos ha dejado todo escrito en su santa y bendita palabra escrita en la Biblia, para que le conozcamos verdaderamente. Y por no querer leer la Biblia y no querer oír lo que aquí se les hace llegar, y mucho menos querer investigar, es que los que están en la idolatría llegan a lo que dice la parte final del versículo 4:7. Sirvieron a los que no son dioses. Pero lo importante tanto de los atenienses como de los tesalonicenses y como de los gálatas, es que fueron obedientes cuando escucharon el verdadero evangelio y dejaron de servir a los que no son dioses, sino ídolos, y vinieron a adorar al Dios único y verdadero. Y es consejo primordial que se da a todos los que escuchen esta palabra, que sean ellos también obedientes, porque está en juego la salvación de sus almas. Esto que hicieron los atenienses, los tesalonicenses, los gálatas y todas las demás personas que en los tiempos de los apóstoles fueron sensibles a la verdadera palabra o al verdadero evangelio, es lo que deberíamos de hacer todos aquellos que escuchemos esta palabra. Porque en los tiempos de Jesucristo y los apóstoles, al igual que en nuestros tiempos, adoraban a los ídolos, pero ellos fueron obedientes al escuchar el verdadero evangelio y se pasaron a adorar al Dios único y verdadero, llegando con esto a obtener la salvación de sus almas y poder ir al reino de Dios para estar con Él por toda la eternidad. Pero esto es lo que la iglesia verdadera siempre ha sufrido, de acuerdo a lo escrito en la Biblia. Pero todos los verdaderos hombres y mujeres de Dios se han aferrado a la fe en el único Dios verdadero realmente existente, el cual no se llama San José, San Pancracio, San Francisco, ni mucho menos Virgen María o Santa María, Santa Ana, Santa Marta, ni todos los nombres vistos anteriormente de dioses que no son dioses, que los hombres se han inventado, pero que solo son ídolos. Porque el Dios único y verdadero tiene su propio nombre, que es único, y lo dijo Él y nadie más, de cómo Él se llama realmente, como escrito está en Éxodo 3:13. Moisés contestó a Dios,
si voy a los hijos de Israel y les digo que el Dios de sus padres me envía a ellos, si me preguntan cuál es su nombre, ¿yo qué les voy a responder? Dios dijo a Moisés, yo soy. Así hablarás al pueblo de Israel. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Y también les dirás, Yahvé, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado. Este será mi nombre para siempre, y con este nombre me invocarán de generación en generación. Cabe hacer mención que como en la Biblia católica latinoamericana en Internet se ha distorsionado el versículo 14, aunque en Biblias impresas de antes sí aparece el nombre completo, el que ahora se ha quitado. Por eso se anota de la Biblia cristiana, porque está completo. Éxodo 3:13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Y este nombre al que el Dios soberano y eterno se refiere, como dice el final del versículo 15 en la Biblia católica latinoamericana, este será mi nombre para siempre, y con este nombre me invocarán de generación en generación. Y en la Biblia cristiana dice, este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Se está refiriendo a que el nombre del Dios único y verdadero es yo soy el que soy, o yo soy, el gran yo soy, o Yahvé, como escrito está en la Biblia católica latinoamericana, o Jehová, como escrito está en la Biblia cristiana. Y nuestro Dios Padre, yo soy el que soy, en su infinito amor y misericordia, envió a su Hijo amado, nuestro Señor Dios Jesucristo, quien nos dijo antes de partir de este mundo que no nos dejaría solos y que pediría a su Padre que nos enviara un consolador, un protector, al Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, para que nos acompañara por siempre hasta el fin del mundo, o sea, hasta el fin de los tiempos. Por lo tanto, todos los demás nombres que se da por los hombres a dioses que no son dioses, y que son solo ídolos, y que solo son invenciones de los hombres, y nunca podrán sustituir al Dios único y verdadero, que es nuestro Dios Padre, yo soy el que soy, ni a su Hijo amado, nuestro Señor Dios Jesucristo, ni al Espíritu Santo. La iglesia verdadera que existe desde siempre ha sido perseguida y todos los seguidores de esta verdadera iglesia siempre han estado en grandes sufrimientos y hasta la muerte, pero su fe los ha llevado adelante, como escrito está en Hebreos 11:33. Ellos, gracias a la fe, sometieron a otras naciones, impusieron la justicia, vieron realizarse promesas de Dios, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, sanaron de enfermedades, se mostraron valientes en la guerra y rechazaron a los invasores extranjeros. Hubo mujeres que recobraron resucitados a sus muertos, pero también hubo otros que en vista de una resurrección mejor, se negaron a hacer el gesto que les habría salvado la vida. Me refiero a los torturados. Esto que se expresa a mediados del versículo 35, pero también hubo otros que en vista de una resurrección mejor, se negaron a hacer el gesto que les habría salvado la vida. Es la base del cristianismo, porque se les instaba a que para salvar su vida renegaran de la fe en Jesucristo.
Y si se volvían atrás y decían que estaban equivocados en sus creencias en Jesucristo, entonces les perdonaban la vida. Pero todos los verdaderos cristianos, o sea, seguidores fieles de Jesucristo, que conocían lo que Jesucristo les había dicho, como escrito está en la Biblia, en Mateo 16:25. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá, pero el que sacrifique su vida por causa mía la hallará. Y sabiendo esto, permanecían fieles, aunque les costara su vida terrenal. Pero ellos estaban seguros en la promesa y entregaban su vida, sabiendo que al final la ganaban, como escrito está al final del versículo Hebreos 11:35. Me refiero a los torturados. Porque todos aquellos que perseveren hasta el final tienen la gran promesa de pasar a una vida eterna con Dios en su reino divino por toda la eternidad, como escrito está en Mateo 24:13. Pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Y continúa el relato en Hebreos 11:36. Otros sufrieron las pruebas de las cadenas y de la cárcel. Fueron apedreados, torturados, aserrados, murieron a espada, anduvieron errantes de una parte para otra, sin otro vestido que pieles de corderos y de cabras, faltos de todo, oprimidos, maltratados. Esos hombres, de los cuales no era digno el mundo, tenían que vagar por los desiertos y las montañas y refugiarse en cuevas y escondites. Todos estos merecieron que se recordara su fe, pero no por eso consiguieron el objeto de la promesa. Es que Dios veía más lejos y pensaba en nosotros, y no debían llegar al término antes que nosotros. Pero todos estos sufrimientos que sufrió la iglesia verdadera desde siempre es como una profecía repetitiva para todo tiempo. Y todos estos hombres y mujeres murieron en la esperanza de la resurrección y llegar a formar parte del reino de Dios, pero se mantuvieron en su fe inquebrantable, aún sufriendo grandes penalidades, como se puede leer en Hebreos 11:13. Todos murieron como creyentes, no habían conseguido lo prometido, pero lo habían visto de lejos y contemplado con gusto, reconociendo que eran extraños y peregrinos en la tierra. Los que así hablan hacen ver claramente que van en busca de una patria, pues si hubieran añorado la tierra de la que habían salido, tenían la oportunidad de volver a ella, pero no, aspiraban a una patria mejor, es decir, a la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ellos, ni de llamarse su Dios, pues Él les preparó la ciudad. La persecución y muerte de los apóstoles, los discípulos y todos los demás seguidores de Jesucristo fue tan intensa que las autoridades, los césares, los sacerdotes, los escribas y los fariseos, los saduceos, los romanos, los adoradores de ídolos, todos los judíos que no aceptan que el Mesías ya vino, y todos los demás perseguidores querían hacer desaparecer a la verdadera iglesia, y de manera muy especial todo lo que fueran las enseñanzas de Jesucristo. Pero nuestro Señor Dios Jesucristo nos da el gran aliciente, que son las bienaventuranzas, que nos dejó por escrito y está en Mateo 5:11. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnia. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Se hace toda esta aclaración como un preámbulo para poder llegar a determinar claramente cómo la iglesia verdadera de Jesucristo ha seguido existiendo hasta nuestros días, pero también se da el inicio de la iglesia falsa, la iglesia idolátrica, la iglesia mentirosa, la iglesia apóstata, que siempre ha existido,
y sigue existiendo, gracias a que hubo una iglesia que adoptó casi todo lo malo para darle continuidad, y esta es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y todo esto se verá muy claramente en Aclaraciones 3, de acuerdo a todo lo que nuestro Dios único y verdadero y su Hijo amado, nuestro Señor Dios Jesucristo, nos han dejado por escrito en su santa y bendita palabra escrita en la Biblia, de cómo se da este surgimiento, que no es más que una continuidad de la iglesia idolátrica de todos los tiempos. Y como siempre, todo es de acuerdo a lo que nos dice la Biblia Católica Latinoamericana, para que no quede ninguna duda, porque lo dice su misma Biblia. Saludos y muchas bendiciones.